Buenas tardes a todos, mi nombre es María José Sebane, soy psicóloga, soy terapeuta junguiana, analítica junguiana y soy grafóloga. Y en este caso vamos a trabajar con mi lado de grafóloga todos juntos a través de esta presentación que preparé para todos ustedes. Y bueno, quiero en primer lugar agradecerle al Centro de Estudios Históricos Policiales, que como amiga de este centro fui convocada para realizar este análisis grafológico de esta personalidad tan importante en nuestro país, en nuestra cultura, y que sigue tan vigente como es José Enrique Rodó. En este Día del Patrimonio 2021 vamos a realizar este homenaje tan importante, ¿sí? A través de, bueno, de este análisis que vamos a hacer de su escritura, para descubrir un poco su mundo interno, su personalidad, su carácter, sus emociones. Entonces, bueno, quiero en primer lugar agradecer tanto al Centro de Estudios Históricos Policiales como al Ateneo de Montevideo, que nos brindó la posibilidad de acceder a un material inédito del autor para poder analizar, que bueno, es el que vamos a presentar a continuación más adelante. Y para comenzar, quiero también compartir con ustedes un poquito qué es la grafología, de qué hablamos cuando hablamos de grafología. Bueno, la grafología y la pericia caligráfica como herramientas auxiliares en lo que es el estudio y labor científica, ¿sí? Y bueno, y la grafología también enfocada a diferentes objetivos y áreas según cuál sea nuestro trabajo, nuestro ámbito, ¿sí?, de especialización. Para comenzar, vamos a presentar algunas frases que nos muestran un poquito qué es todo esto de la grafología, ¿no? Entonces, Matilde Ras, una autora muy importante en el desarrollo grafológico, una autora española, catalana, nos dice: la escritura es el espejo encantado en el que se refleja la faz misteriosa del alma. Y Max Pulver, un referente de la grafología también en el desarrollo histórico de esta ciencia, suizo-alemán, nos dice: escribir conscientemente es lo mismo que dibujar inconscientemente el dibujo de sí mismo, el autorretrato. Desde esta perspectiva, contándoles un poco de qué se trata la grafología, quiero agradecer especialmente entonces a esta convocatoria que bueno, fue desde el principio una propuesta que me sedujo mucho, porque rendirle homenaje a un personaje como José Enrique Rodó, una personalidad tan destacada, a través bueno, de la oportunidad de trabajar y realizar esta presentación para todos ustedes, frente a esta convocatoria tan importante que se me hizo, me da mucho honor, mucho orgullo, y bueno, y acá estoy para presentarles a ustedes en relación al Centro de Estudios Históricos Policiales, todo este análisis. Bien, grafología, para un autor muy importante también en el ámbito de la grafología española, que es Mauricio Yandró, nos dice: cuenta con un carácter científico y un carácter artístico. Este último, ¿sí?, el artístico, visualizado en lo descriptivo, en la redacción y en el color de análisis. Ciencia, en el sentido en que la grafología surge de la psicología experimental y se aboca a descubrir particularidades de la caligrafía del sujeto, de cada persona, las equivalencias simbólicas y psíquicas que cada una de estas características representa. Investiga el alma humana, ¿sí?, como nos dice el autor, y a su vez la grafología como herramienta puede ser, como decíamos, una herramienta fundamental, auxiliar, en lo que es el campo científico, la investigación pericial, la criminología, el ámbito judicial en general, también en la psiquiatría, en la educación, y muy importante aplicación que también se utiliza mucho es en el ámbito de los recursos humanos, selección de personal, etc. Bueno, en este caso, en el día de hoy, vamos a entrar de lleno a lo que es un análisis de la personalidad, y un trabajo que lo podemos hacer como forma de autoconocimiento también, si una persona quiere contar con esta herramienta, con la herramienta de la grafología para el autoconocimiento, es uno de las aplicaciones muy importantes que tiene esta ciencia y arte, como nos dice Yandró. Entonces, para este mismo autor, ¿sí?, nos menciona, bueno, la grafología como la ciencia o tratado de la escritura. Podemos la palabra separarla en grafein o grafos, escribir o escritura, y logos, tratado o estudio. Entonces, el tratado o el estudio de la escritura, ¿sí?, y del escribir. Max Pulver, como mencionábamos, que es un autor muy importante en el desarrollo histórico de la grafología, que nos aporta
cosas que son bien trascendentes, de las cuales yo me baso mucho también en mi análisis, en los aportes de Pulver. Dice, el autor se basa en la premisa de que el hombre refleja en la escritura aquella información que está grabada en su inconsciente, tanto personal como colectivo, ¿sí? Y esta manera de ver la escritura, como la plantea Pulver, tiene mucho que ver con la visión de Jung, con la visión analítica junguiana, que también forma parte de mi formación, de mi trabajo cotidiano. Una gran relación entre la visión pulveriana y la visión junguiana. De hecho, fueron autores contemporáneos, nacidos en el mismo país y comparten muchos puntos de vista y maneras de entender el psiquismo humano. La cruz de Pulver, que es uno de los puntos más trascendentes de su teoría, nos habla de el espacio, el simbolismo del espacio escritural, ¿sí? Lo que es la zona superior, la zona inferior, la zona izquierda y la zona derecha. Esta cruz se puede pensar este modelo de análisis para lo que es el análisis de la hoja, es decir, el espacio escritural, en donde el escribiente despliega su ser, ¿sí? Sus características, su manera de ser, su personalidad, su carácter, su mundo interno, sus emociones, lo permanente y lo pasajero, todo se despliega en la hoja, que es como la representación del mundo, en donde la persona vive, actúa, se mueve, ¿sí? Se relaciona con otros. Y también este mismo análisis, este mismo esquema de análisis se puede utilizar para analizar lo que es la escritura en sí misma, ¿sí? Cada línea, cada gesto gráfico, cada variable. Entonces, profundizando un poquito más, esta presentación general que estamos haciendo de lo que es la grafología, para quienes no la conozcan, quizás muchos de ustedes conocen mucho del tema, otros quizás no tanto, entonces un panorama general de la grafología y a continuación entramos al análisis que realizamos para el día de hoy de José Enrique Rodó. El simbolismo del espacio escritural, como decíamos, en la teoría de Max Pulver, visualizado a través de lo que es la cruz de Pulver, algo muy conocido. Si quieren informarse más sobre el tema, buscan la cruz de Pulver y hay mucha información sobre esto. Y bueno, Pulver nos dice, la escrituración representa al yo en acción, un yo que avanza de izquierda a derecha, en lo que es nuestra cultura occidental, porque sabemos que en otros tipos de escrituras, en culturas orientales, el avance de la grafía es de la derecha hacia la izquierda. En nuestra cultura occidental, de izquierda a derecha es el avance, ¿sí? Desde el yo hacia el tú, de izquierda a la derecha, desde el yo hacia el tú, desde el pasado y desde el presente hacia el futuro, constituyendo el camino gráfico, la progresión gráfica, la dirección hacia la meta, hacia la exteriorización, hacia el futuro. Todo lo que es la zona izquierda, por tanto, es el pasado, la introversión, el arquetipo matriarcal. Todo lo que es la zona derecha es la progresión hacia el futuro, hacia la exteriorización, como dice el texto, hacia la extroversión, hacia el avance. Bien, toda inclinación que vaya hacia la zona derecha representa simbólicamente todo esto que estamos diciendo. Toda inclinación que vaya hacia la izquierda, lo que mencionábamos de la zona izquierda. ¿Sí? Entonces, es muy importante la comprensión de lo que es el simbolismo del espacio escritural, desde la perspectiva de Pulver y su teoría de la cruz, para comprender el simbolismo de cada uno de los sectores, ¿sí? Izquierda-derecha, superior-inferior, arriba-abajo, para comprender cómo analizar desde ahí una muestra escritural. A grandes rasgos mencioné algunas características de la grafología, no quiero aburrir a los que ya conozcan del tema, y bueno, los que no conocen tanto el tema, vamos a tener, y espero que así sea, instancias de profundizar un poquito más juntos en todo esto, pero bueno, ante los fines, los objetivos que nos proponemos en el día de hoy, vamos a ir directo a esta personalidad tan importante que, bueno, como les decía, cuando desde el Centro de Estudios Históricos Policiales me propuso analizar una muestra escritural de José Enrique Rodó, realmente la propuesta me sedujo mucho y me pareció que bueno, está a la altura de lo que merece homenajear a este ser en este Día del Patrimonio 2021, porque realmente ha aportado mucho, ha dado mucho a la juventud, como lo dice la imagen, el maestro de la juventud, su mensaje está muy enfocado, ¿sí?, a la juventud, y es muy, muy actual. Al mismo tiempo que la personalidad de Rodó
tiene muchos aspectos que son conocidos, pero otros que siguen siendo muy enigmáticos. Entonces, vamos a intentar entre todos, y ante los fines bueno, de este espacio que estamos compartiendo, descubrir un poquito más qué hay en ese mundo interno, qué formó parte de esa personalidad, de esa manera de ser, de esa manera de desplegarse en el mundo, de su manera de relacionarse, ¿sí? De sus rasgos más característicos, de su forma de ser, de sentir, ¿sí? De pensar. Bien, entonces vamos a presentar cuál es la muestra escritural en la cual vamos a basar nuestro análisis. Existen diferentes escritos que se conservan muy bien guardados. En el archivo digital se pueden encontrar muchos de lo que es la Biblioteca Nacional. Recomiendo, si a alguno le interesa seguir profundizando, recomiendo ese archivo, está muy completo. Esta muestra que tenemos aquí la podemos encontrar en el Ateneo de Montevideo. Agradecemos mucho al Ateneo por habernos brindado. Es una página inédita, como vamos a ver más adelante en otra imagen. Y bueno, para un análisis grafológico siempre es importante contar con diferentes perspectivas del documento. Contar con mucha resolución también es muy importante para poder observar en detalle cada uno de los gestos gráficos, poder acercarlos, poder alejarlos, observar desde diferentes ángulos. En este caso, hemos recibido este material que se encuentra aquí, en diferentes fotografías, ¿sí? Página inédita, como dice ahí, de José Enrique Rodó, sé que de la Escuela de 1959 del Ateneo de Montevideo. Bien, y acá otra perspectiva del mismo documento. Contamos con un buen material para poder realizar nuestro análisis. Al mismo tiempo también, a veces un análisis tiene también sus limitantes, cuando de repente el material no tiene gran resolución, como decíamos, pero podemos hacer mucho con todo esto, y de hecho hemos entrado en este mundo apasionante de descubrir a Rodó a través de este escrito, y realmente ha sido un trabajo que bueno, me dio mucho orgullo realizar, y acá lo voy a compartir con ustedes. Les cuento que cuando empezamos a abordar un escrito, lo primero que tenemos que hacer es mirar y observar, contemplar la globalidad, ¿sí? Desde una perspectiva holística, general, observar el escrito y ver bueno, qué podemos ver en esa generalidad reflejado, ¿sí? Tanto en la forma de desplegarse en la hoja, la escritura, como en los rasgos más característicos que se presentan, qué es lo que se puede ver reflejado, ¿sí? Entonces, lo primero que hice al comenzar este análisis es ver la globalidad. A continuación, luego de enfocarnos en lo que es la perspectiva holística, empezamos a ver cada una de las variables en detalle, un poquito más. Como les decía, la grafología, ¿sí? O bueno, según sea el caso, la pericia caligráfica, la grafología en general, la grafoscopia, se enfocan en objetivos determinados. En este caso, un análisis de este texto nos podría llevar muchísimo tiempo, dependiendo de los fines. En este caso estamos, bueno, enfocándonos en presentar algo que nos aproxime a descubrir un poquito más de esta personalidad tan interesante, tan vasta, enigmática, como decíamos en algún punto también. Entonces, bueno, de las observaciones que yo realicé, tanto en la contemplación holística como en los rasgos característicos que después fui analizando variable a variable, realicé un resumen general para ustedes, para que podamos compartir ahora, y vamos a ir viendo entonces cada una de las características que se fueron analizando. Bien, los rasgos característicos de la muestra gráfica en la escritura de José Enrique Rodó. Como les decía, cuando contemplamos una escritura desde una visión holística, lo que vamos a observar en primer lugar es la gestión del espacio, cómo el escribiente gestiona su espacio, cómo se despliega en la hoja. La hoja es representación del mundo psíquico del escribiente, entonces la manera de desplegar su energía vital, ¿sí? Que eso lo observamos, por ejemplo, a través de los márgenes, del espacio que queda en los márgenes, tanto superior como inferior, como el izquierdo y el derecho. También en la forma de gestionar el espacio entre las palabras, entre las líneas, etc. Vamos a ir observando cómo se gestiona el espacio, ¿sí? Hay muchas formas de gestionarlo, infinitas como personas hay, pero bueno, hay características muy propias que las podemos ver en estas variables que les comentaba, como el análisis
la observación de los márgenes, y a continuación el movimiento, dinamismo también es algo que vamos a observar cuando nos enfocamos en esta visión holística, cómo es la dinámica de la escritura de esa persona, de ese escribiente, de ese protagonista, en este caso es Rodó, cómo se despliega, ¿sí?, ese dinamismo en el espacio escritural. Y las formas, ¿sí?, las formas de cada grafía, de cada letra, cómo son esas formas, y si predomina la curva, si predomina lo anguloso, ¿sí?, si predominan diferentes maneras de manifestar la forma gráfica. Bien, a veces no predomina solamente una, hay combinadas, bueno. Entonces, vamos a ir un poco haciendo un recorrido general juntos de las características más propias de Rodó que pude ver a través de este escrito. Lo primero que me llamó mucho la atención, que me impresionó bien, es el respeto del espacio, ¿sí?, a través del manejo que él hace del espaciado, tanto en los márgenes, como decíamos, en la hoja en general, como entre palabras, entre líneas. Hay un respeto del espacio, ¿sí?, que habla de una relación armoniosa, ¿sí?, como dice acá, entre el escrito y el papel. Los espacios y el movimiento, ¿sí?, el manejo de los movimientos y el espacio del escribiente en el papel es armonioso. Y eso, bueno, les vuelvo a poner la imagen para que podamos observar juntos eso. Sí, hay una armonía en el manejo, en el despliegue que realiza Rodó en su espacio escritural, en su espacio de despliegue de su mundo interno. Recordemos, como decíamos, que la hoja es representación, simbolismo del escenario de vida del escribiente, de cómo se maneja, cómo se mueve su ser en su mundo circundante y en su mundo interno. Bien, la letra. La letra, en una primera contemplación holística, como decíamos, vemos claramente que es una letra personalizada. Existe la posibilidad de tener una letra que tiene que ver más con los modelos aprendidos, es decir, una letra modélica, ¿sí?, que respeta el modelo aprendido y no genera como tantos aportes personales. En el caso de Rodó, vemos claramente una letra muy personalizada, una letra irregular, ¿sí? Las formas de la letra son originales, son singulares, son personalizadas. Se ve una clara libertad de la forma de producir las letras, ¿sí?, lo cual habla de esa libertad de despliegue de su expresión. Una persona con muchos rasgos de manifestación, de libertad, de moverse en el espacio, como él desde su manera singular lo consideraba, ¿sí?, desde una libertad muy profunda. Entonces, letra personalizada, creativa y original. Vemos claramente en este escrito. Otras características importantes que vamos a destacar, ¿sí?, con respecto a las formas que mencionábamos hace un rato, ¿no?, de la letra, predomina la letra angulosa, pero levemente angulosa, ¿no? No es una letra extremadamente angulosa, pero sí tenemos que mencionarlo porque se observa esa característica. El tamaño es armonioso, tiene coherencia, lo cual va de la mano de también el armonioso manejo y movimiento en el espacio que despliega, ¿sí? La inclinación, que es otra de las variables importantes a analizar de la escritura, es dextrógira. ¿Qué significa dextrógira? Que va hacia la derecha. Vamos a poner el texto para ir observando estas características que estamos mencionando, la inclinación hacia la derecha. Recuerden lo que hablamos hace unos minutos sobre el simbolismo del espacio escritural y cada una de las zonas, ¿sí?, de la cruz de Fuller. Hacia la derecha decíamos todo lo que tiene que ver con el avance, el movimiento, la progresión, el futuro, el arquetipo paterno. Bueno, entonces, todo eso se ve reflejado en la letra Rodó. Una persona que va hacia el avance, ¿sí?, una persona que no se queda estancada en un esquema rígido, sino que tiene flexibilidad, creatividad, movimiento, vitalidad, una fuertísima vitalidad que ahora en un ratito vamos a mencionar un poco más sobre eso, se ve reflejada en esta escritura. Bien, entonces hablábamos de la inclinación dextrógira con todo lo que significa, la escritura dinámica, totalmente dinámica, con un movimiento muy marcado, flexibilidad. Entonces, en relación a eso, cuando hay movimiento, no hay rigidez, justamente, porque el movimiento no se lleva bien con la rigidez, sino que se lleva bien con la flexibilidad, con la fluidez, con la espontaneidad. Entonces, eso hace que en esta escritura aparezcan desigualdades, pero muy armónicas y creativas, muy personalizadas, como decíamos. Y
eso tiene que ver con una persona que está, en términos junguianos, podríamos decir, una persona muy individuada, ¿sí? Una persona que está en su camino de autoconocimiento, de elaboración, de evolución de sí misma, es una persona que va por el buen camino, que tiene realmente un compromiso consigo misma profundo. La escritura con una velocidad rápida, ¿qué significa? La velocidad de la escritura la podemos ver, no es necesario ver al escribiente realizando su escrito para ver si escribe rápido o no. Esa velocidad se puede ver en el tipo de formas, ¿sí? Las formas predominantes, la irregularidad, como decíamos, las desigualdades armónicas o no. Hay escrituras que tienen desigualdades totalmente, muy poco armónicas. En este caso, todo lo contrario. ¿Sí? Esta velocidad, esta desigualdad armónica habla de una velocidad que tiene que ver con personas muy hábiles, un hábil escribiente, una persona con una capacidad muy, muy elevada de poder desplazarse, ¿sí? Con agilidad, con velocidad mental, por el espacio. Entonces, bueno, eso, como decíamos, habla de un tamaño y una forma que no son ni uniformes ni monótonos, porque la velocidad va de la mano de la fluidez y de la espontaneidad. Decíamos, entonces, vamos a ver esas irregularidades armónicas que están relacionadas con un espíritu realmente muy evolucionado y con mucho autoconocimiento. Hay algunos gestos tipos y algunas letras características que es importante analizar y enfocarse en ellas, y una de ellas es la T, la letra T. En este caso observamos que la letra T tiene una característica puntual, que es algo a analizar en cualquier tipo de escrito, que es la barra, el travesaño que atraviesa la letra T. En el caso de Rodó, observamos que las barras son altas, dextrógiras, es decir, inclinadas hacia la derecha, prolongadas y que tienden a ser ascendentes. Esto habla realmente de una persona que tiene, como vamos a decir un poquito más adelante, realmente un don de mando, de liderazgo muy marcado, y a su vez una buena relación con todo lo que es el símbolo de la autoridad, internamente y externamente hablando. Respecto al espacio entre las palabras, y de a ratito voy a ir poniendo el escrito para que podamos ir contrastando lo que vamos mencionando con la imagen. Si el espacio interpalabras se trata de una persona que es prudente al actuar y comunicarse, ¿y dónde vemos reflejado esto? Porque, justamente volviendo al escrito, vamos a ver que hay un espacio amplio, ¿sí? Que habla de esa prudencia entre las palabras que componen a esta muestra escritural, ¿sí? Entonces, es una persona, como decíamos, que se despliega de forma armónica en el espacio y que a su vez es prudente tanto en el relacionamiento consigo mismo como con los demás, ¿sí? En el mundo social, relacional, es una persona con prudencia, ¿sí? Volviendo entonces a destacar las diferentes características, recordemos que estamos haciendo un análisis general, luego por análisis más personalizados, pormenorizados, podríamos entrar como a decir mucho más de cada una de las variables gráficas que estamos analizando. A los fines de nuestro trabajo en el día de hoy, preparé un resumen general para ustedes, me gustaría mucho tener la oportunidad de profundizar aún más en todo esto, sería muy interesante, y bueno, quedo abierta a eso también. Continuando con este esquema de características generales, desde la tipología junguiana, que es la teoría de personalidad de Jung, que como les dije va muy de la mano también de los aportes de Pulver, se habla de diferentes tipos de personalidades en relación a las funciones de la conciencia y a las actitudes. En este caso vemos la función pensamiento, ¿sí? muy, muy presente en la personalidad de Rodó. ¿Por qué? Porque a través de su escrito vemos que es una personalidad muy analítica, reflexiva, organizada, disciplinada. Lo vemos en los espacios entre palabras, lo vemos también en los diferentes rasgos característicos que aparecen en cada gesto gráfico, letra a letra, y en el despliegue en lo que es el espacio escritural, como decíamos en un principio. Bien, las jambas, ¿qué son las jambas? Vamos a volver al escrito, tenemos la zona media,
¿sí? De la línea, que es la línea, el renglón por donde se despliega la escritura. Tenemos las AMPAs, que es la zona superior. Todas las letras que tienen zona superior tienen AMPAs, como el caso de la L, de la T, de la D, de la B. Y tenemos la zona inferior, que son las jambas, letras como la Q, la P, la G, la Y, la J tienen jambas. Bien. Entonces, vemos, como dice acá, que las jambas son prolongadas en el caso de la escritura de Rodó, lo cual habla de una intensa vitalidad, de una persona muy enérgica, ¿sí? Citando un poco una imagen metafórica, un río con gran caudal. Hay un caudal energético en esta persona que realmente es muy amplio, infinito, y que proviene de las, lo vemos reflejado en las jambas prolongadas, proviene de su zona inferior, del inconsciente. ¿Sí? Como dice acá, la energía viene de la zona inferior, no la proporciona la razón y la zona superior, sino que la fuente natural de esta energía vital predominante en Rodó proviene de las profundidades del inconsciente. Y entonces es una persona sumamente vital, enérgica, una intensidad que por otro lado también se ve ciertamente compensada en la escritura a través de esto de los márgenes controlados, un cierto autocontrol que le impone la parte más racional para encauzar toda esa energía vital. ¿Sí? Entonces, esos márgenes controlados los vemos, por ejemplo, se ve claramente aquí. En la segunda hoja, sobre todo, el margen derecho que aparece aquí, se ve ese control del cual estamos hablando. Y de alguna forma, ese control funciona como una especie de compensación, como decíamos, a tanto caudal energético que es sumamente vital y por un lado sumamente positivo, pero también desbordante por momentos a nivel emocional puede ser. Y realmente es muy luminoso y creativo, pero también puede ser desestructurante para la persona en ciertos momentos y en ciertas situaciones. Entonces, vemos una persona que claramente, en Rodó, a través de su escrito, claramente hay una energía vital infinita, pero a su vez también hay una parte racional que funciona de forma muy activa para darle cauce a esa energía. Y estoy segura que en sus escritos podemos ver también eso, porque por un lado hay una gran creatividad, una gran fuerza, ¿sí? Realmente una manera de escribir que expresa mucha vitalidad, pero a su vez también ese lado más racional que viene como a poner orden, a poner cierta estructura a todo lo que es esa energía, le ha funcionado, lo ha ayudado, ¿sí? De alguna manera a organizar, a darle cierta base sólida, estructurada, adaptada al mundo social, a las exigencias del mundo social, del mundo cotidiano, de la adaptación a la vida, ¿sí? Que también, bueno, la razón nos brinda para poder entrar en ciertos parámetros que a veces necesitamos adaptarnos a ellos. Bien, entonces, continuando con este análisis, recordemos las jambas, la zona inferior, ¿sí? Profundidades del inconsciente, el mundo instintivo, todo lo que viene de lo menos conocido, toda esa fuerza desplegada en la personalidad de Rodolfo. Hay un autor muy importante que se llama Ludwig Klages, de la historia de la grafología alemana en este caso, que justamente nos habla de esto, para el que le interese profundizar, un autor muy recomendado para comprender todo lo que es el ímpetu vital, el patos, como menciona él, la fuerza vital, ¿sí? Que en este caso, en el caso de Rodó, como decimos, están sumamente en juego. Respecto a la firma y la rúbrica, tenemos una página inédita en donde afortunadamente contamos también con una firma y una rúbrica para poder comprender un poquito más, conocer un poco más todo este mundo psíquico tan amplio que es el de José Enrique Rodó, y vemos que aparece una firma amplia, lo cual habla de un muy buen despliegue en el espacio. ¿Sí? La firma toma un espacio amplio de la hoja como para plantearse, desplegarse, nombre y apellido aparecen ahí. Hay firmas que, por ejemplo, el nombre aparece solamente con la inicial. En este caso, bueno, tenemos una firma con un gran despliegue que toma el espacio que necesita para plasmarse, para estamparse en la hoja. Entonces, persona que se siente realizada, reforzada, suficiente. Lo vemos en ese tamaño, en ese despliegue,
y a su vez en una rúbrica que está muy presente a modo de subrayado. Subraya su nombre, lo cual nos da más información para reafirmar esto que estamos diciendo, con respecto a cómo se siente como ser humano y desde su autoconcepto también y desde la seguridad que manifiesta tener. Entonces, tanto en el escrito, un poquito a modo de conclusión, tanto en el escrito como en la firma, todo lo que mencionamos y sumamos que, sin duda, sin lugar a dudas, claras aptitudes naturales de liderazgo y mando se ven reflejadas en esta muestra escrita, incluyendo la firma. Así que José Enrique Rodó, todas estas características que estamos mencionando, destacando esto último, y realmente una persona que destaco tiene una escritura muy personalizada, muy creativa, con una gran vitalidad, un gran impulso vital que está en la base de todo lo que es su manifestación y la forma de plasmarse en su mundo psíquico, en la escritura, en sus obras, ¿sí? En su obra, vida y obra, al final lo vemos reflejado. Bien, anteriormente tuvimos también los aportes, ¿sí?, del Centro de Estudios Históricos Policiales, sobre un poco la biografía de Rodó, y ahí justamente todo lo que estamos diciendo a nivel de nuestro análisis grafológico lo podemos ver reflejado también en lo que es el recorrido por su biografía. Siempre se caracterizó por ser alguien muy vital, muy enérgico, con claros objetivos y con mucha voluntad, fuerza, para ir hacia el avance, hacia la realización, hacia la concreción de sus proyectos, poner en práctica, ¿sí?, energía activa. Bien, para despedirme en el día de hoy, y bueno, quedando a las órdenes para cualquier tipo de profundización que quieran seguir realizando, tanto de Rodó como de otras muestras escriturales, me quiero presentar un poquito a grandes rasgos. Les cuento que, como les decía, soy licenciada en psicología, máster en psicoterapia analítica junguiana, y bueno, y otras formaciones como podrán ver en mi presentación, pero sobre todo destacar, bueno, la parte de la grafología, de mi formación en grafología y neuroescritura, en grafología de síntesis, en pericia caligráfica, o grafoscopía, como se le llama en algunos países. Bien, y frente a esta formación, comparto que mi tesis, en mi tesis trabajé mucho con los autores que les mencionaba, Pulver y Jung. Entonces, mi tesis, revisión bibliográfica de la teoría pulveriana del simbolismo en la escritura y el espacio, en relación con la psicología analítica de Carl Gustav Jung, es un trabajo que, bueno, que al igual que el trabajo de hoy, realicé con mucho gusto y mucha pasión, así que quedo abierta a consultas. Les mando un saludo a todos, espero que les haya sido de interés, de utilidad, toda esta información, y deseándoles lo mejor. Buen día al patrimonio, hasta pronto. Saludos.